Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Amigos, un nuevo encuentro, un nuevo día, un nuevo capítulo de la Biblia donde reflexionamos, compartimos y por supuesto aprendemos. Pero además, este es el segmento de Creed en sus profetas. Estamos analizando cada día una porción del consejo profético, del consejo inspirado que Dios nos dio a través de Elena White, y quien nos presenta este consejo es el pastor Bruno Razo, el líder de la división sudamericana, el territorio en Sudamérica, ¿no?, que está administrado justamente por la Iglesia Adventista. Así que le damos una cordial bienvenida, pastor Bruno. Es una alegría siempre compartir. Muchas gracias. Y lo hacemos así necesitados, también con gratitud a Dios, porque nos permite a través de sus escritos estar seguros y a través de sus profetas ser prosperados. Muy bien, pues entonces vamos a nuestra tarea. En el capítulo 22 de Números hemos visto que aparece una figura ya que es bastante conocida porque hay historias de niños que hablan de este personaje, un tanto contradictorio podríamos llamar, porque en realidad era un profeta de Dios, pero tenía algunos rasgos de carácter que podríamos decir bastante funestos, negativos. Viendo la Biblia ya le hemos visto que está designado allí como era, pero el Espíritu de Profecía añade algunos detalles que nos gustaría conocer. Bien, yo voy a leer directamente la declaración de Elena de White. Dice: en el tiempo cuando Balac envió mensajeros en su busca, la busca de Balaam, él manifestó duplicidad, maniobrando para ganar y retener el favor y el honor de los enemigos del Señor a causa de las recompensas que recibía de ellos. Al mismo tiempo profesaba ser profeta de Dios. Las naciones idólatras creían que podían pronunciarse maldiciones que afectaban a individuos y aún a naciones enteras. El profeta de Dios tenía un mensaje para transmitir. Y por lo tanto, como era un portador del mensaje de Dios, era portador también de las bendiciones de Dios. Claro. Los enemigos, los pueblos enemigos, los reyes, los llamaban para que de alguna manera pudiera bendecirlos a ellos o maldecir incluso al mismo pueblo de Dios. Y lo que está mostrando aquí es esa duplicidad, lo cual fue totalmente nefasto para él, como lo es para cualquier persona que haga de esa manera. Sin duda.
Él quería ser el profeta de Dios y tener las bendiciones de Dios, pero ya que los pueblos vecinos le pagaban alguna cosita por el trabajo que realizaba, también quería quedarse con los honores o con los... Esos honores incluían algo más. Claro, con bienes que recibía, con pagos que recibía como resultado de su trabajo. Pero el profeta la bendición que un profeta puede transmitir no es propia. Claro. O sea, yo solamente puedo transmitir lo que viene de Dios. Entonces, los méritos no son míos. Entonces, Balaam comienza a jugar, ¿no? Y por otro lado, tiene otra dificultad. Como iba a ser pago, tampoco le iba a decir las cosas que resultaran desagradables. Tenía que decirle cosas que resultaban agradables. Entonces, en ese juego no se puede remar diciendo Dios bendito y diablo hermoso, ¿no? Algunos reman así. Quieren tener la bendición de Dios y quieren que el diablo no se enoje. No se puede. Claro. Entonces, ese fue el problema de este profeta, que obviamente dejó de cumplir a la altura de lo que Dios esperaba de él. Ahora, la cita que nos ha leído habla interesante. Esa palabra me pareció muy fuerte, duplicidad, ¿no? De quien maniobra como para... está a favor de Dios, pero en realidad está queriendo conseguir el favor y los beneficios materiales. Juega a dos puntas. Sí. Quiere tener el favor de Dios y quiere también tener el favor de los enemigos. Y eso es imposible, porque uno puede engañar un poquito de tiempo a algunas personas, pero no puede engañar a Dios en ningún tiempo. Entonces, no se puede hacer eso. Y esa duplicidad, ese doble cara, ese doble juego, ese jugar a dos puntas, fue perjudicial para él, fue perjudicial para Israel y fue perjudicial para el pueblo vecino también. Claro. Ahora, al parecer, Elena White, tomando como ejemplo este carácter, podríamos decir, retorcido de Balaam, nos hace una advertencia para nosotros los cristianos en la actualidad en relación a nuestro carácter. Claro que sí, porque para nosotros es muy fácil evaluar a Balaam, es decir lo que hizo, lo que fue, y qué con nosotros. Leo la declaración. Aquí hay una solemne advertencia para el pueblo de Dios de hoy, para no permitir que alguna característica que no es cristiana habite en sus corazones. Un pecado que es fomentado llega a ser habitual y fortalecido por la repetición. Pronto ejerce una influencia dominante sometiendo todas las facultades más nobles. Balaam anhelaba la recompensa de injusticia. No resistió ni venció el pecado de la codicia que Dios equipara con la idolatría. Satanás lo dominó completamente mediante esa falta que deterioró su carácter y lo hizo una persona servil. Decía que Dios era su amo, pero no le servía, no realizaba las obras de Dios. Qué fuerte la declaración. Claro, porque hay una contradicción entre lo que decimos que somos y lo que en realidad somos. Lo que hacemos no coincide con lo que decimos que somos. Claro. Y eso no solo hace daño a los otros, a quien más daño hace es a uno mismo. Claro. Por eso Balaam tuvo su problema y por eso cualquiera de nosotros que repita la escena va a tener problemas. Cuando hacemos ese juego doble, parecemos cristianos, parecemos religiosos, parecemos piadosos, pero no lo somos. Cuando vamos abrigando algunas situaciones, que comienza por celos, que sigue por envidia, que se transforma en codicia, que termina en robo, que incluye la mentira. Entonces, al final nos vamos alejando, y lo que parecía que estábamos tan parecidos de ser un hijo de Dios, no existe, no hay alguien que parece ser hijo de Dios. ¿Somos o no somos? Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en nuestra comunión con Dios, en el cultivo de los pequeños detalles y en la vivencia de hacer la voluntad de Dios. Pastor, la cita que nos leyó mencionó algo también muy importante. Dice que eventualmente Satanás llegó a dominarlo por completo y él tal vez ni se daba cuenta o pensaba, no, yo todavía retengo mi dominio
un tiempo sirvo a Dios y un tiempo al diablo, un tiempo a los enemigos de Dios. Pero eventualmente dice que Satanás lo llegó a dominar completamente, ¿no? Y se volvió una persona servil, es decir, muy distinta a lo que Dios quiere de un ser humano. Claro, porque no existe un tiempo compartido entre Dios y el enemigo de Dios. No existe una persona que tenga... Todas las ciudades, todos los países tienen equipos de fútbol rivales, ¿no? Yo nunca vi a alguien que tenga puestas las dos camisetas de esos. No existe. Claro. El que es del equipo A quiere que el equipo A gane o que el equipo B pierda. Claro. Y así, ¿no? No existe alguien que hincha por los dos equipos o que tiene simpatía por esos dos equipos rivales. Dejando de lado esta ilustración simple, secular, no hay cómo ponerse las dos camisetas, la de Dios y la del enemigo. Un poquito uso la de Dios y un poquito uso la del enemigo. Tenemos que ponernos definitivamente y permanentemente la camiseta de Dios y de su palabra. Gracias por ese consejo, pastor. Amigos, han escuchado, no podemos servir a dos señores y tenemos que estar con la camiseta de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Retornamos en unos momentos. Por favor, acompáñennos en estos consejos importantes que también nos ayudarán. Hola, ¿qué tal? ¿Me acompañas a leer otra cita de los escritos de Elena White? Esta se encuentra en el libro Consejos para los Maestros y dice así: Nunca ha sido mayor que hoy la necesidad que tiene el mundo de enseñanza y curación. Está lleno de necesitados que requieren nuestra atención: los débiles, los impotentes, los ignorantes, los degradados. La continua transgresión del hombre durante casi 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Multitudes están pereciendo por falta de conocimiento. Mira, estos libros y otros pueden ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que los puedas adquirir buscando en la página www.aces.com.ar o visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca del lugar donde tú te encuentres. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Retornamos, amigos, y queremos hacerlo para solicitar la bendición de Dios. Para todos nosotros, para ustedes, para nosotros aquí en la Nuevo Tiempo, porque queremos seguir cumpliendo la voluntad de Dios. Vamos a orar. Querido Dios, te pedimos por favor que nos ayudes a ser íntegros. Amén. Que nos ayudes a parecer tus hijos, pero sobre todo a ser tus hijos. Que nos ayudes a ponernos totalmente de tu lado, a comprometernos con tu palabra, con tu voluntad, con tus caminos. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos, y así como tú eres fiel con nosotros, ayúdanos para que nosotros podamos ser fieles contigo. Amén. Lo pedimos, lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestra cita el día de mañana, a través de la señal de la Nuevo Tiempo. Revivados por su palabra y creed en sus profetas. Un compromiso para entender y profundizar las Sagradas Escrituras. Hasta entonces.